Me doy cuenta de que la celebración de las Navidades, que ya comenté por extenso en otra disertación, no en otra serie de disertaciones, porque la verdad es que la única pausa que hago es la de darle al botón entre fin de un cartucho y de otro, por llamarlo así, de un cartucho digital. Sí, son disertaciones. Ya fue objeto de la celebración de la Navidad en España de una disertación y efectivamente el celebrar el nacimiento de nuestro Señor como si nos estuviéramos preparando para una nueva glaciación no es lo mejor para la conservación y el mantenimiento del físico. Y estuve viendo que en los últimos vídeos, bueno, los veo por encima para saber que estoy cargando el vídeo adecuado y a veces no lo cargo. En los últimos vídeos me pareció ver que tenía papada y digo, vaya, pues esto es adecuado para hablar de religión, porque las papadas y la religión están muy ligadas. Bueno, y otras adiposidades varias, como en la canción de Crae, ni en tripa de Lutero ni aun de Buda, aunque claro, confunde al Buda chino, que no es en realidad Siddhartha Gautama, sino más bien puta, ¿verdad? Se debería pronunciar más bien puta. Es un dios gordo que no tiene absolutamente nada que ver con el asceta indio que propuso una religión atea. Nada en absoluto que ver. Pero bueno, alguien dirá, vaya, nos metemos con la tripa de Lutero, pero no con... por cierto, en la película de 2003, en la película alemana, creo que es de 2003, lo más notable que hacen en el photoshopeo de los personajes es quitarles la papada, porque tanto Lutero como Catalina de Bora por Lucas Cranach son jóvenes, como en la película, son jóvenes, pero tienen papada, son jóvenes con papada. Pero bueno, ya lo digo, si nos ponemos a hablar de la papada de Santo Tomás de Aquino o de la tripa de Santo Tomás de Aquino, bueno, pues hay una peligrosa relación, desde luego, entre religión, que no ascetismo ni misticismo, entre religión y pésima forma física. Y desde luego, con todo lo neopagano que tienen nuestras Navidades, pues algo de eso hay. Y desde luego, en España, lo que tiene que ver con la religión, bueno, en Europa, claro, en Europa, lo que tiene que ver con la religión no va muy bien para la forma física. En otras latitudes, en otros ritmos, en otra secuencia de fiestas y penitencias, a lo mejor las cosas van mal, pero aquí está todo... Vamos, muy mal diseñado, pero diseñado a posta. Hay que entristecerse en Semana Santa, que es primavera, que es cuando la naturaleza está exultante, y hay que alegrarse en Navidad, en invierno. Hay que alegrarse en lo más crudo del más crudo invierno, y claro, la única forma de alegrarse es cebarse. Bueno, visto que no estoy en mi mejor forma física, hablemos de religión, porque lamentablemente, como digo, parece que está asociada la mala forma física a hablar de religión. El 4 de mayo de 1733, el beato Bernardo de Hoyos tuvo una revelación ligada a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Según su testimonio, se le apareció Jesucristo y le dijo: «Reinaré en España y con más veneración que en otras partes». Unas palabras muy semejantes a las recibidas por la santa francesa Santa Margarita María Alacoque, según una carta suya de 10 de agosto de 1689 al padre Croisset. Este nombre no lo españolizo, pero de todas maneras quede claro que en 1689 no se decía Croisset, se decía Cruesé, con nuestra R, y en lugar de con UA, el diptongo hoy no era UA, era UE, era el padre Croisset, con nuestra R y con UE. Ya que alguien me podrá criticar que diga Margarita María Alacoque. Bueno, lo que le dijo el Sagrado Corazón a Santa Margarita Alacoque, el Sagrado Corazón de Jesús, vamos, Jesús en sí, ¿no? El corazón que habla. Lo que le dijo Jesús fue:
Yo reinaré a pesar de mis enemigos y de todos los que se opongan. Pero a nadie se le ocurrió decir que el beato Bernardo de Hoyos nos quería imponer con esto a un Dios extranjero y francés. Ni nadie se preguntó, como Dulcan Quellín en El Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón de Lope de Vega, ¿qué haré? ¿Dejaré mi ongol por este Cristo extranjero, Dios hombre y Dios español? Siendo esta vez ongol el Cristo de su pueblo. Aunque como el diablo no descansa, y ya sabemos lo que dice el refranero español, lo que hace con el rabo, cuando se aburre, los españoles acabaron cantando aquella jota recogida por Benito Pérez Galdós en su episodio nacional Zaragoza, y de manera más completa por Mechoneros Romanos en sus memorias de un setentón y por Valle Inclán en la Corte de los Milagros, de que la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. No menos absurda, en cuanto a lo que dice o deja de decir la Virgen, que su versión cenetista, recogida por Antonio Agraz. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser facciosa, que está de yugos y flechas hasta la misma corona. El padre Leonardo Castellani, o Castellani si quieren, pero yo creo que los apellidos italianos en Argentina se conservan en su pronunciación. El padre Leonardo Castellani en Cristo y los fariseos se queja de expresiones parecidas, que las hay por todas partes, cristalizadas en el sebastianismo portugués, el chauvinismo francés, el jingoísmo británico o el excepcionalismo estadounidense. Dice Castellani: Dios es criollo, Dios es francés, Dios es alemán, Dios es español. Parece que le basta a Dios a oír eso para marcharse sin hacer milagros. ¿Qué malicia tan grande habrá en esa cariñosa apropiación de paisanos? Vea, ¿no?, como dicen los gauchos. Cristo no dio otra razón más que esta: no hago milagros aquí porque soy de aquí, hago milagros en el extranjero. Dios es extranjero, dice el padre Leonardo Castellani. En esta extranjería de Dios han insistido muchos escritores cristianos contemporáneos, como Nikos Kazantzakis con Cristo de nuevo crucificado, o Vintila Joria con Dios ha nacido en el exilio. Pero nosotros mismos somos exiliados, nosotros mismos somos extranjeros, si creemos que el alma no procede de la materia, como plantea el cristianismo, y como los autores mencionados también proponen, como los autores mencionados por Plutarco de Queronea en Sobre el Destino, también proponen. No he dicho las fechas de Cristo de nuevo crucificado y de Dios ha nacido en el exilio. Bueno, hay menos de 20 años de diferencia. Plutarco de Queronea, en Sobre el Destierro, según la traducción de Rosa María Aguilar, dice de Empédocles que no se muestra a sí mismo, sino a todos nosotros, empezando por sí mismo, como emigrados aquí, extranjeros y desterrados. Y ahora cita a Empédocles: pues ni la sangre ni el espíritu mezclados, hombres, dice Plutarco que dice Empédocles, proporciona la substancia y el principio del alma, sino que a partir de estos ha sido moldeado el cuerpo nacido de la tierra inmortal. Hasta aquí Empédocles. Y sigue Plutarco: y como el alma ha llegado aquí de otra parte, llama atenuadamente al nacimiento viaje, con el nombre más suave. Pero lo que sucede verdaderamente es que huye y anda errante, impulsada por leyes y decretos divinos. Después, como en una isla azotada por un fuerte oleaje, como dice Platón, y ahora cita a Platón, a manera de una otra, hasta ahí Platón, encerrada en el cuerpo por no recordar ni referir qué honor, otra cita de Platón, qué honor y cuán alta felicidad ha abandonado, no cambiando Sardes por Atenas, ni Corinto por Lemnos o Esciros, sino el cielo y la luna por la tierra y la vida de la tierra. Si se muda aquí desde un lugar a otro pequeño, está a disgusto y se siente extranjera, marchitándose como una planta innoble.
Hasta aquí Plutarco. El Génesis nos cuenta que fuimos expulsados del paraíso y la Salve nos vuelve a presentar como exiliados hijos de Eva, con lo que se afirma que todos tenemos la misma patria y podemos preguntarnos, con Plutarco, ¿qué parte de la tierra habitada o de la tierra entera está lejos de otra cuando los matemáticos enseñan que respecto al cielo representa un signo sin extensión? Pero nosotros, como hormigas o abejas que salen de un hormiguero o de una colmena, nos atormentamos y nos sentimos extranjeros sin saber ni aprender a mirar y considerar cómo... sí, está bien, no es una errata. Y considerar como nuestro el universo, como realmente es. Nuestra patria, si hay una patria física, es el universo entero. Sin saber ni aprender a mirar y considerar como nuestro el universo, como realmente es. Sin embargo, nos reímos de la simpleza de quien afirma que en Atenas la luna es mejor que la de Corinto, aunque en cierto modo nos sucede lo mismo cuando al estar en país extranjero estamos inseguros sobre la tierra, el mar, el aire, el cielo, como si fueran otros y distintos de los acostumbrados. Pío XI, en su encíclica de 11 de diciembre de 1925, Quas Primas, que dio origen a la fiesta de Cristo Rey, dejó claro que Cristo reina en todas partes. Sigo la traducción oficial del Vaticano. Por otra parte, dice Pío XI, erraría gravemente el que negase a Cristo hombre el poder sobre todas las cosas humanas y temporales, puesto que el Padre le confirió un derecho absolutísimo sobre todas las cosas creadas, de tal suerte que todas están sometidas a su arbitrio. Sin embargo de ello, mientras vivió sobre la tierra, se abstuvo enteramente de ejercitar este poder, y así como entonces despreció la posesión y el cuidado de las cosas humanas, así también permitió y sigue permitiendo que los poseedores de ellas las utilicen. Acerca de lo cual dice bien aquella frase: no quita a los reinos mortales el que da a los celestiales. Por tanto, a todos los hombres se extiende el dominio de nuestro Redentor, como lo afirman estas palabras de nuestro predecesor de feliz memoria, León XIII, las cuales hacemos con gusto nuestras. El imperio de Cristo se extiende no sólo sobre los pueblos católicos y sobre aquellos que, habiendo recibido el bautismo, pertenecen de derecho a la Iglesia, aunque el error los tenga extraviados o el cisma los separe de la caridad, sino que comprende también a cuantos no participan de la fe cristiana, de suerte que bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano. No hay, por tanto, según estas palabras de León XIII y de Pío XI, países en los que Cristo tenga más poder que en otros, sino que los hay que se benefician más que otros por reconocer ese reinado. Y sigue diciendo la encíclica: ¡oh, qué felicidad podríamos gozar si los individuos, las familias y las sociedades se dejaran gobernar por Cristo! Entonces, verdaderamente, diremos con las mismas palabras de nuestro predecesor León XIII, las mismas palabras, hay una errata en la traducción del Vaticano, porque es un que y no un de, las mismas palabras que nuestro predecesor León XIII dirigió hace 25 años a todos los obispos del orbe católico. Entonces, sigue diciendo León XIII, citado por Pío XI, entonces se podrán curar tantas heridas, todo derecho recobrará su vigor antiguo, volverán los bienes de la paz, caerán de las manos las espadas y las armas, cuando todos acepten de buena voluntad el imperio de Cristo, cuando le obedezcan, cuando toda lengua proclame que nuestro Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Hasta aquí León XIII y Pío XI. Palabras que, desde luego, muy mal las entendieron, muy mal fueron entendidas, obviamente, por quienes, gritando vivas a Cristo Rey, tomaron las espadas y las armas en la guerra cristera, en la guerra civil española y en la Segunda Guerra Mundial, con el partido rexista. El propio Pío XI tuvo que dejar claro en la encíclica Mit brennender Sorge de 14 de marzo de 1937 que solamente espíritus superficiales pueden caer en el error de hablar de un Dios nacional, de una religión nacional, y emprender la loca tarea de aprisionar en los límites de un pueblo solo, en la estrechez étnica de una sola raza, a Dios,
creador del mundo, rey y legislador de los pueblos, ante cuya grandeza las naciones son como gotas de agua en el caldero. Isaías 40:15. A pesar de lo claro de estas palabras, hay quien se duele porque a la hora de defender su identidad nacional descubre que esta consiste en una religión globalista, cosmopolita, internacionalista, multiétnica, comunista, como inequívocamente se expone en los Hechos de los Apóstoles y se preserva en el diezmo, la limosna y la vida cenobítica, y no sé cuántas más punzadas en sus tiernos corazones egoístas, acomplejados y racistas. La enorme tragedia de recibir a un dios maqueto, como decía Pío Baroja en sus intermedios acerca del jaungoico de Sabino Arana, o que parece diseñado por la Agenda 2030, como dicen ellos, o el judaísmo internacional. Aunque de esto último es exactamente de lo que se trata, del Dios de Israel, de ese Dios de Isaías, comunicado a todos los pueblos. La única salida para las gentes es tomar un pecado venial de blasfemia, como aquel por el que es apedreado un tipo en la vida de Brian de los Monty Python, en un pecado más grave e incluso en herejía. Esa blasfemia venial sobre la que se quiere construir una ideología que sustituya al mero cristianismo es la ya mencionada por Castellani de que Dios es español. Su primera aparición, atribuida al populacho, ocurre, según me consta, en el Speculum Confessariorum de Fra Matteo Corradone de 1525, anterior por tanto al saco de Roma, que algunos enseñan erróneamente como su origen, donde se pregunta: «Avite dicto que Dio è parziale o spagnuolo?» La segunda, atribuida a la soldadesca, es en los sucesos de Flandes y Francia en tiempo de Alejandro Farnese, de Alonso Vázquez, que dejó inédita tras su muerte en Andújar en 1615. Cuando los rebeldes, dice, iban pasando con sus navíos por el río abajo, les decían a los españoles en lengua castellana que no era posible sino que Dios era español, pues había usado con ellos un tan gran milagro, y que nadie en el mundo sino Él, por su divina misericordia, fuera bastante a librarles de aquel peligro y de sus manos. De ahí es fácil suponer que bebe Luis Cabrera de Córdoba, cuando dice en su historia de Felipe II, rey de España, de 1619, que en el fin de noviembre se comenzaba a temer por los asediadores la furia del invierno y del mar, aunque se mostraba tan templado contra su naturaleza que decían los de Anvers se había hecho Dios español. Asombra que fuera uno de nuestros políticos más prudentes, dotado con una magnífica biblioteca, quien adoptara una blasfemia del populacho y la soldadesca como centro de sus empresas. En efecto, fue el conde de Gondomar quien quiso convencer de que Dios es español no solo al duque de Lerma, sino al propio rey, como se deduce de la misma epístola de 1613 a Lerma, en la que dice: «Por lo que escribo a su majestad, que cierto se ve bien que Dios es español y amigo del rey nuestro señor, y aquí lo vemos y experimentamos cada día». Y en 1614 no solo aprobó en carta a Juan de Ciriza, futuro marqués de Montejaso, la respuesta al Papa de don Juan de Zúñiga, cuando era embajador en Roma, diciéndole al Papa que qué duda había de ello, sino que el rey de España había de mandar en Roma más que el Papa, sino que en carta al conde de Añover sostuvo que el rey, siempre en 1614, en carta al conde de Añover sostuvo que el rey de España es santo y Dios español. Como decía uno, él se lava las manos de semejante blasfemia, de semejante impertinencia y además blasfemia, diciendo: no lo he dicho yo, como decía uno. Muchos atribuyen al conde duque de Olivares la acuñación de esta creencia, pero todo apunta a que no hizo sino repetir en carta al conde de Gondomar en 1625 las ideas del propio Gondomar, expresadas una década antes. Y por cierto, en una forma que no me queda clara, porque no he podido ver la carta, está en la biblioteca de Palacio, pero no está digitalizada, y todo el mundo la cita a través de las traducciones al español de la traducción en inglés de John Huxtable Elliot, una de las cuales ha llegado hasta a convertirse en pancarta.
una pancarta españolista que en realidad procede de una obra hispanista inglesa traducida del inglés. Naturalmente, este providencialismo era de muchas formas paradójico, ya que remedaba el del Antiguo Testamento mientras se repudiaba a los judíos, pero no desde la herejía de Marción, sino con la excusa del deicidio, que con más razón podría cargarse sobre los romanos. Y de todas formas, Jesucristo era indudablemente judío, y como insiste el hispano Orosio, indudablemente romano, porque aunque no tuviera la ciudadanía, estaba censado. Así, en 1571, es que Orosio le pide el DNI a Jesucristo. A ver, ¿qué pone aquí? Romano, pues ya está, aunque sin ciudadanía. En 1571, la batalla de Lepanto da ocasión a Herrera para comparar a los españoles con Moisés y los judíos. Y en el mismo año, Benito Arias Montano, en sus Commentaria in Duodecim Prophetas, quiso hebraizar la historia de España, al igual que, de manera simultánea, y en la misma imprenta de Amberes, Esteban de Garibay quiso hacer lo propio con los vascos, en particular en su Historial de las Crónicas. Y esto se mantiene durante mucho tiempo, como atestigua el Moisés II, nuevo redentor de España, nuestro padre Santo Domingo Manso, aclamado hasta ahora Santo Domingo de Silos, de Fray Ambrosio Gómez Salazar, de 1653. Pero a la vez se perseguía a los judíos como deplora Marcelino Menéndez y Pelayo en 1887 en una carta a Juan Valera, con el fanatismo de sangre y de raza que probablemente debimos a los judíos y que luego se volvió contra ellos de un modo horrible. Olivares, de quien Francisco Lanario de Aragón, en su breve discurso donde se muestra que los reyes han de tener privado, de 1624, y el conde de la Roca en su manuscrito hacen un nuevo Moisés, no tiene ni mucho menos ese fanatismo de sangre y raza, razón entre otras por las que en 1633 perdió a Quevedo como panegirista, si no es que el odio personal y el resentimiento por el bien recibido tan disparejo con su enorme adulación lo llevó al fanatismo. Y tuvo que valerse de Calderón para que lo representara como enemigo de los judíos en El Nuevo Palacio del Retiro, de 1633, obra en la que además se representaba a Dios con la figura del rey y a la Iglesia con la de la reina. Y por supuesto, Olivares era Moisés. Remedaba la figura de Moisés porque es que también era Olivares. El actor, el comediante, representaba a Olivares sobre la escena. A lo largo de los siglos se irá poniendo en solfa esa idea del Dios español. Francisco Adolfo de Van Hagen, vizconde de Portoseguro, en sus apéndices a Trovas Cantares de un códice do século, Trovas y Cantares de un códice del siglo XVI, nos trae un villancico de Navidad en el que se canta que Deus é gallego y que no ha de ser muy lejano en el tiempo al ruego que se recoge después, en el que se dice que pois ni francés, nin xudío, nin o mismo Napoleón é capaz de daros... pero esto es gallego, perdón, estoy leyendo... Pues claro, en esta fecha yo creo que se pronunciaría la española después de la revolución de las sibilantes del siglo XVI. O sea, pues ni francés, nin xudío, nin o mismo Napoleón... Pero un momento, ¿esto es gallego o es portugués? Claro, los portugueses se ríen de los gallegos. Bueno, no lo sé. Lo voy a leer a la gallega. Pues ni francés, nin xudío, nin o mismo Napoleón é capaz de dar o susto que causa un inquisidor. En 1914, en Niebla, Miguel de Unamuno, introducido como personaje, como hizo Diego de San Pedro en Arnalte y Lucenda y Francisco Delicado en su Lozana andaluza, responde a su personaje que le dice: no sea usted tan español, don Miguel, con esta soflama. Y eso más, mentecato. Creo que es eso y más, pero no sé, lo he copiado y pegado del Corde, así que no será eso y más, sino y eso más. Bueno, vamos a verlo, porque no quiero dar una cita incorrecta. Lo voy a buscar directamente en el Corde. Además, vamos a buscar todas las veces que Unamuno llama mentecato a alguien. Eso sí estaría bien. Mentecato Unamuno. Qué gran inventó el Corde. Unamuno, mentecato Unamuno. 13 veces, tampoco
tampoco son tantas. Sí, dice y eso más. Vale, no es eso y más, sino y eso más. Vale. Y eso más, mentecato. Pues sí, soy español. Español de nacimiento, de educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua y hasta de profesión y oficio. Español sobre todo y ante todo. Y el españolismo es mi religión. Y el cielo en que quiero creer es una España celestial y eterna y mi Dios, un Dios español, el de nuestro Señor Don Quijote. Un Dios que piensa en español y en español dijo, sea la luz. Y su verbo fue verbo español. Afortunadamente, esta estupidez y la blasfemia del conde de Gondomar no se quedaron sin buenas respuestas. En la Tournée de Dios de Enrique Jardiel Poncela, de 1932, ante la visita de Dios a España, el gobierno había prometido dedicar al acontecimiento maravilloso toda la excepcional atención que merecía, y el júbilo renació en el país. Dios va a venir, Dios está con España. Dios nos protege. En vista de que la protección de Dios era indudable, todo el mundo abandonó sus ocupaciones y se inició una huelga general, de brazos levantados al cielo, que nadie podía calcular cuándo acabaría. Hasta aquí Enrique Jardiel Poncela. Evidentemente, si Dios está con España, ¿para qué dar palo al agua? Pero la guerra civil que vino luego introdujo una precisión. Dios está con España porque España está con Dios. Con lo que Dios venía a ser una especie de mercenario cuya soldada se paga en hostias. Pero los católicos no creemos en la predestinación, como algunas sectas protestantes. Muy al contrario, ridiculizamos al que pretende tenerlo todo hecho y justificado por su fe, diciéndole, fíate de la Virgen y no corras. Ni creemos en que nuestras acciones tengan recompensa o castigo en este mundo, porque eso se corresponde con el pensamiento mágico, como en el conjuro de Celestina, en el que ella se permite amenazar a Plutón, ya que espera que al efecto le suceda una causa o, si no, abandonará el medio, como corresponde a ese estado embrionario de la ciencia que es la magia. Pero las cosas no siempre salen como los que se creen buenos creen que tendrían que salir, y San Antonio María Claret notaba que hasta Rousseau necesitaba la esperanza de la otra vida para consolarse del triunfo de la injusticia en este. Si bien es de notar que en el Emilio, esa justicia, vamos, en la confesión de un vicario saboyano, dentro del Emilio, esa justicia solo incluye bienes y no penas e infierno, porque dice que ya hay bastante infierno con lo que hay sobre la tierra. Así como es absurdo que los católicos crean tener razón por haber ganado un referéndum, como si la bondad o maldad del aborto, por ejemplo, o del divorcio, por ejemplo, dependiera de a cuánta gente no le dio pereza ir a votar, también es absurdo que crean que Dios está con ellos por haber ganado una guerra. En 1817, Pueyrredón escribió a San Martín, «Es necesario que Dios sea godo para que no ayude nuestra empresa». Como acabaron esto es lo que le escribió Pueyrredón. Como acabaron perdiendo, pregunto yo, ¿es de suponer que Dios perdió su ciudadanía española? También podríamos preguntarnos, como haría Rajoy, ¿y la europea? La victoria de San Martín demuestra que las imaginaciones del conde de Gondomar eran tan blasfemas como este sueño que aparece en Imán de Ramón José Sender, de 1930. ¿Y tú? ¿Quién eres? Dios, yo soy Dios, ¿no ves en Michilaba Nueva, no lo ves en Michilaba Nueva en el Albornoz Blanco? Dios es español. Mientes, eso no es cierto. Perdón, es que como estoy viendo que se va a acabar al final voy a tener problemas con la censura. Pero bueno, leámoslo con calma y si esto se corta... Dichosa censura. En el siglo XXI, en 2024. ¿Y tú quién eres? Dios, yo soy Dios. ¿No lo ves en Michilaba Nueva, en el Albornoz Blanco? Dios es español. Me he pasado los moros. Dios está siempre del lado del que puede más. Mientes, eso no es cierto. A mí no se me habla con ese desenfado. Te digo que me he pasado los moros. ¿Quieres hacer un pacto? ¿Cuál? ¿El que decía el viejo de las herraduras? Naturalmente. Si no tienes papel de oficio no importa. Yo traigo de todo. ¿En qué condiciones? Tú tienes que morir forzosamente. Ahora bien, España te será fiel. Te incorporará a la legión de los soldados muertos en el cumplimiento de su deber. Mierda. Dios se rasca por encima del turbante y gruñe. Para ti.
Despierta Beyoncé y a poco vuelve a sentirse deslizar por el plano mullido del sueño. Bien, tenía miedo de empezar un vídeo diciendo mierda porque me castigan. Lo que hace Beyoncé no deja de tener el apoyo de muchos teólogos, como cuenta Santa Teresa de Jesús, aunque